Hola, ¿qué tal? Voy a tener el gusto de platicar con ustedes, pero antes quiero agradecer enormemente a la Comisión Nacional de Bioética y a los organizadores de estas charlas que me han permitido llevar a ustedes lo que estamos haciendo en el Comité de Ética en Investigación durante esta pandemia. Yo me gustaría iniciar platicando con ustedes que la mayor diferencia en cuanto a investigación en las experiencias que habíamos tenido pues en el 2009 con la influenza y las investigaciones que también se sucedieron de manera emergente es que en esta pandemia no se conocen medicamentos antivirales efectivos ni se tiene una vacuna, lo que provoca una gran inquietud en la investigación. ¿De qué manera estamos actuando? Pues la bioética intenta apoyar y recomendar la reflexión y revisión en tiempo real de todas las políticas y procesos que se estén llevando a cabo para la investigación. Comentaremos en esta charla hacia el final las aportaciones de la ética y la bioética hacen a la investigación en esta emergencia sanitaria. El objetivo principal conocido de toda investigación clínica es generar conocimiento que pueda ser generalizable y que sirva para mejorar la salud y el bienestar y o aumentar la comprensión de la biología humana. Es conocido también que la investigación en seres humanos es probablemente tan antigua como la propia medicina y también se conoce por todos los antecedentes históricos que la historia muestra que pequeños sacrificios en algunos pacientes pueden llegar a traer grandes beneficios para toda la humanidad. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Pues que históricamente, con esos antecedentes que acabo de mencionar, en muchas ocasiones ha habido abusos e incluso atrocidades que se dan precisamente en nombre de la investigación o de la pseudociencia. Se conocen y a manera muy rápida voy a mencionar múltiples estudios que se han hecho rompiendo la integridad científica y creando pérdida de la integridad ética. Entre ellas, por supuesto, de las más conocidas son las investigaciones que se hicieron en los campos de concentración durante el régimen nazi, rumbo a 1943 a 1945. Después de esto, generalmente empezamos a oír de relatos de aspectos de no éticos en investigación en Estados Unidos principalmente. Y voy a mencionar solo algunos ejemplos. El Hospital de Enfermedades Crónicas Judío de Nueva York en 1964 se llevaron a cabo inyección de células cancerosas en pacientes. Entre el año 1956 y 1970 se infectó de hepatitis a niños que estaban mentalmente discapacitados en la escuela Willowbrook. Tenemos el caso muy conocido de los experimentos que se llevaron a cabo en Alabama, en la población de Tuskegee, con sujetos de raza afroamericana, más de 400 sujetos, donde no se les dio ningún tipo de tratamiento. Está mencionado como algo histórico muy importante en estas alteraciones y alejamiento de la ética, el artículo de Henry Beecher en el 62, donde él denuncia más de 22 estudios no éticos llevados a cabo en biomedicina. Es por eso, exactamente todos estos antecedentes que he dicho de manera muy rápida, es que se desarrollaron guías de práctica
para las consideraciones éticas jurídicas en el ámbito de las investigaciones que involucraban seres humanos. Todas ellas con la intención de impulsar el respeto a sus derechos y a la dignidad. Estos principios éticos pues tienen como parteaguas precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el primer código mencionado que era a manera de un decálogo, que es el Código de Nuremberg, acabando la Segunda Guerra Mundial, donde se menciona como primer y muy importante artículo que cualquier ingreso de un sujeto de investigación humano debiera ser con completa voluntariedad. No voy a mencionar todas las consideraciones éticas, solo voy a mencionar los documentos y declaraciones que los mencionan. Ya decía el Código de Nuremberg, que es de los primeros que fueron firmados a partir de la recién formada ONU, y después la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, y fue 16, 18 años después que la Asociación Médica Mundial, a través de la declaración del Helsinki, y que se renueva cada 4 años, es que emite las obligaciones éticas para investigar en humanos en diferentes temas. Otro parteaguas muy, muy importante es el informe Belmont en abril de 1979, después de reunirse una comisión presidencial para asuntos de biomedicina y del comportamiento humano en Estados Unidos, emite este informe Belmont, donde se conocen a partir de ahí la corriente principalista de beneficencia, no maleficencia, la justicia y la autonomía como un principio nuevo que resurgía tanto para la atención médica como para la investigación. Como vemos, ya muy cerca del término del siglo XX, se emiten las buenas prácticas clínicas en investigación, que es un documento que tiene que ver sobre todo para la relación con la industria farmacéutica. Después la propia OMS ha emitido y renovado estas guías, CIOMS, y un documento muy bonito que tiene que ver con la bioética es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que fue impresa en el 2005 por la UNESCO. Y finalmente, hoy, digamos de lo más actual, porque tampoco podemos inventar pautas y guías éticas nuevas, es que la OMS en el 2011 emite estos nuevos documentos. En México, por supuesto, estamos con una regulación muy importante que además está estandarizada al orden mundial e internacional en investigación. Así tenemos la propia Ley General de Salud, el título 5 del artículo 96 al 103, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que fue renovado, aunque fue impreso en 1986, ha sido renovado gracias a los cambios en la Comisión Nacional de Bioética en el 2014. Tenemos la norma oficial mexicana para la investigación con sujetos humanos, la 012, que está actualmente con modificaciones. Nos reunimos varias instituciones y la propia Comisión Nacional de Bioética en el 18 para aclarar términos y mejorar esta norma. Y finalmente, por supuesto, tenemos las disposiciones y la guía de integración y funcionamiento de los comités que emitió la Comisión Nacional de Bioética. Aquí tenemos de manera muy resumida, puesto en su propia guía, cómo es el decreto y acuerdos que han ido evolucionando para tener un control adecuado a nivel gubernamental, como una estructura organizativa de toda la investigación que se lleve a cabo con sujetos humanos en nuestro país. ¿Cuáles son, digamos, a manera también muy resumida, los requisitos éticos en investigación? Bueno, un expresidente de esta comisión presidencial para asuntos de biomedicina y del comportamiento humano de Estados Unidos de Norteamérica, Emmanuel Ezequiel, emitió de manera muy sucinta pero muy clara al menos 7 requisitos
que habría que tomar en cuenta para que fuera ética la investigación. Y me voy a adherir y a mencionar cada uno de estos, pero ya de manera más explícita y al final, en especial cuidando todos los aspectos durante la pandemia. El valor social tiene que ser el primer y primordial punto a considerar para que sea ética, ya que si es eso que estamos queriendo investigar es irrelevante para la sociedad donde yo vivo, no debiera en principio aprobarse o dictaminarse para aprobarse un protocolo. El valor científico es importantísimo porque si está mal diseñada o mal realizada o produce resultados que son poco confiables o incluso inválidos, ¿no? Le llamaríamos que estamos haciendo mala ciencia o pseudociencia y esto no es ético. Y se puede aceptar en general como un axioma que cualquier estudio con sujetos humanos que ha sido mal o indebidamente diseñado, ¿no? No va a producir hechos científicos adecuados y por tanto no es ético. El tercer punto muy importante a referirme en las consideraciones éticas es cómo debemos seleccionar de manera equitativa a los sujetos que ingresan a nuestros estudios. Un punto ético importante es que requiere que sea el motivo de la ciencia y no la vulnerabilidad de los sujetos, porque los tenemos ahí en disposición, la que dicte quién y cómo se deben seleccionar los sujetos para ingresar a mi investigación. Aquellos que se reclutan como sujetos deben estar en condiciones de poderse beneficiar de alguna manera, ¿no? Incluso en especial en la medida en que son más vulnerables, sería como un requisito más importante. El siguiente punto a considerar ético sería la proporción favorable de riesgo-beneficio. Por supuesto que yo solo puedo someter a algún riesgo a algún sujeto humano en investigación solo cuando los riesgos potenciales se deben minimizar y los beneficios potenciales los puedo maximizar. De tal manera que busco una proporcionalidad y debe de excederse con mucho el beneficio al riesgo asumido. De tal manera que en general, en cuanto más probable o severo es el potencial de riesgo, mi consideración debe ser mayor en cuanto a la probabilidad o magnitud de anticipar qué beneficio va a obtener ese sujeto de investigación o la salud pública en general. Este punto del consentimiento informado, por supuesto, es como de lo más relevante en la ética en la investigación. Incluye que el individuo al que estamos invitando a participar debe comprender completamente la información de cuál es su situación y debe de poder tomar esta decisión de manera libre, no forzada, para de manera sin coacción participar o no en lo que lo estamos invitando. A diferencia de algún tratamiento, la investigación siempre y solo de esa manera es ético para que pueda ingresar a alguien a nuestro estudio. Porque de otra manera, como mencionamos aquí, los estaríamos tratando como un medio y nunca como un fin, y por eso estamos rompiendo el valor intrínseco, que es de lo que más hay que proteger en los sujetos, que es su dignidad y respeto a su autonomía. Cuando me refiero a los sujetos inscritos, debo de siempre permitir en este consentimiento cambiar de opinión y retirarse sin ninguna sanción o compromiso de pérdida de atención. Lo mismo debe de estar mencionado en el consentimiento informado, la privacidad, administrando la información de acuerdo con todas las reglas de confidencialidad. Durante el curso de la investigación también en ocasiones obtenemos datos nuevos y esto hay que, en caso de que haya alguna modificación en los riesgos o beneficios, deberíamos inmediatamente notificársela a los sujetos de investigación. Por supuesto que el bienestar del sujeto
debe vigilarse a lo largo de toda su participación, porque si experimenta alguna reacción adversa o se suceden eventos adversos severos, debemos de poderle proporcionar un tratamiento apropiado e incluso retirarlo de la investigación. Es por eso que un gran cambio y paradigma en la ética en la investigación fue que dejaran de existir los comités que se llamaban, digamos, privados, para hoy solo tener aceptados comités de ética que estén asociados a una institución médica o de investigación que pueda proteger y garantizar este derecho de los sujetos de investigación. ¿Y en qué sustento legal estamos para empezar a hablar de cómo puedo yo hacer investigación durante la pandemia? Bueno, el artículo 102 y 103 de la Ley General de Salud dicen, como voy a parafrasear en este momento. El artículo 102 dice, la Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos. Haré mención de este artículo porque como estamos dándonos cuenta, durante la pandemia estamos utilizando mucho esta cualidad de no tener suficiente evidencia terapéutica o estamos modificando la indicación para lo cual fueron creados y aceptados en COFEPRIS los medicamentos utilizados. Y el artículo 103 se refiere a que el tratamiento de una persona enferma, el médico puede utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de éste o de su representante legal en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin prejuicio de cumplir con los demás requisitos que nos obliga la ley y otras disposiciones. Voy a ir cerrando esta charla, deteniéndome un poco más en las cuestiones especiales de los aspectos éticos que estamos llevando a cabo en el hospital debido a la pandemia. El primer punto muy importante es que debido a que hemos tenido aislamiento de personal y no todo el personal se encuentra en el hospital todo el tiempo, el Comité de Ética en Investigación está dividido y parcialmente están en el hospital y otra parte tiene trabajo en hogar en línea. Y cuando se llevan a cabo las reuniones y sesiones ordinarias y extraordinarias, estamos haciéndolo en la sala de juntas, pero con la sana distancia. Esto es, el personal ingresa con todo el equipo de protección personal y mantienen distancia dentro de la sala, y los que estamos a distancia, pues no tenemos este inconveniente, pero hemos tenido que implementar pues programas que nos permitan compartir a todos y dictaminar los protocolos. Esto es, nos los hacen llegar con anterioridad. Se creó una hoja de dictamen donde tenemos que poner todas nuestras observaciones y el dictamen. Por supuesto, se requieren presentar proyectos y protocolos con mucha mayor rapidez y esto hace que tengamos sesiones extraordinarias. Hay mucha ansiedad y mucha necesidad de lograr tener investigación de medicinas, de diagnósticos, de dispositivos que pudieran mejorar y dar guías, sobre todo en adelante, sobre la experiencia que se está teniendo, como hemos visto claramente las publicaciones ya sobre el COVID. De tal manera que estamos teniendo mucho más sesiones extraordinarias. Los médicos, además, que están al frente de los casos en la línea, ¿no?, de atención, tampoco están teniendo mucho tiempo
para poder hacer estos proyectos de investigación, de tal manera que en un inicio estaban presentando protocolos no muy bien elaborados, que lo que provocaban era que tuviéramos que estar, pues de manera circular, mandando una segunda y una tercera vuelta para que se hicieran las modificaciones para poderlos aprobar, con el consiguiente retraso en el dictamen aprobatorio e inicio de este proyecto. Otra parte es que, por supuesto, muchos de estos proyectos no están sustentados con antecedentes muy importantes, ni hay un marco de referencia para tratar de manera específica o compararlo con otros protocolos, de tal manera que era muy importante especificar y cuidar todos los puntos metodológicos, ensamblarlos, ayudarlos, como ya lo voy a mencionar. Por otro lado, pues de repente el número de pacientes que querían proponer era porque era lo que había de fondo propio en el hospital y no hay un financiamiento que esté liberado para poder financiar estos proyectos. Algunos proyectos son multicéntricos e interinstitucionales y sí provienen de CONACYT, pero otros proyectos, muchos, no provienen más que del interés de ayudar a nuestros propios pacientes. Y por eso es que la industria farmacéutica pues está interesada, pero solo con algunos proyectos que a ellos les interesan para liberar fondos, ¿no? Entonces, las consideraciones es sin duda que estas investigaciones sobre todo lo relacionado al COVID tiene un valor social, pero requiere muchísima ayuda a nuestros compañeros clínicos para ayudar a ensamblar metodológicamente sus proyectos para obtener resultados específicos bien elaborados que tengan validez científica, ¿no? Y puedan ser reproducibles. También un reto es que debemos dictaminar con rapidez, pero con eficacia y con amplio conocimiento ético y legal, de tal manera que no por hacerlo rápido permitimos el paso de desprotecciones a grupos vulnerables. Lo que hicimos fue crear un subcomité ad hoc para ayudar a todos los clínicos con solo la idea precisa de que nos enviaran su hipótesis, sus objetivos, su pregunta, ¿no? Y les ayudamos entonces de esta manera a ensamblar todo el proyecto desde el punto de vista, desde la búsqueda de referencias, de metodologías adecuadas, cuál es lo mejor. No es lo mismo hacer un proyecto de una sola rama para mostrar cómo, desde el punto de vista metodológico, cómo fueron los casos, a intentar hacer todo un estudio clínico aleatorizado de dos ramas, posiblemente ciego o comparativo, que nos pueda ayudar a tener mayor sustento, ¿no? Por supuesto, es muy importante en estos protocolos cuidar los aspectos de especificar tanto en el consentimiento informado como en los aspectos descritos en el mismo protocolo, cómo es que se va a hacer toda la participación, intentando maximizar el beneficio y minimizar el riesgo conocido. Se puso especial atención a todos los criterios de inclusión para los sujetos que están solicitando que ingresen. No es lo mismo pacientes COVID sospechosos que pacientes COVID confirmados, que pacientes COVID graves o pacientes que están críticos en terapia intensiva, intubados, de tal manera que para poder homogeneizar los resultados también se fue muy cuidadoso en este aspecto de los criterios de inclusión. ¿Qué hicimos además para poder lograr de manera interdisciplinar y a manera de ayudar a nuestros compañeros? Pues fue hablar con los directivos institucionales y con los
principales miembros del Comité de Ética en Investigación que tienen relaciones con la industria y con la posibilidad de buscar financiamiento y proyectos ya multicéntricos para lograr sinergias, ¿no? Y que nuestros directivos fueran los que, y no el investigador, fueran los que solicitaran de manera formal los financiamientos adecuados para lograr un número significativo de los sujetos necesarios para tener una N estadística de preferencia. Uno de los puntos, sin duda, que quiero recalcar es el consentimiento informado. Acabo de mencionar que depende el estado clínico de estos pacientes a los cuales se les quiere proponer investigación, es que pueden o no estar en condiciones de firmar y mostrar su autonomía, pero no siempre es así. Uno de los problemas, recuerden, es que debido al aislamiento, ¿no? Tenemos a familiares y testigos fuera del ámbito hospitalario y esto causa que no podamos cumplir claramente o no tan claramente como quisiéramos los aspectos éticos y legales. Entonces, la propuesta es que cuando lo pueda firmar, por supuesto, el paciente mismo deberá hacerlo con firma de testigos que pudieran ser protectores del propio paciente, como puede ser trabajo social, enfermería o algunos otros médicos. Pero la condición es que precisamente, aunque firme el paciente, debido a su estado de vulnerabilidad, la idea es que se le informe al familiar responsable designado al ingreso y admisión del paciente por vía telefónica que se está proponiendo que ingrese a un estudio y las cualidades y se pueda informar y explicar también de manera que no haya un conflicto de interés o dilemas o problemas causados por el gran apuro e interés en la investigación. Por supuesto, este consentimiento informado, ¿no? También explica lo más amplio y sencillo que los tratamientos que se intentan explorar han sido utilizados en humanos, pero para otras enfermedades o con otras dosis, y de tal manera que la acción y dosis y los eventos adversos son conocidos perfectamente y lo que se va a explorar es el comportamiento de la eficacia y seguridad para esta enfermedad en estos pacientes. Es muy importante mostrar, conforme a nuestra norma oficial mexicana 012, que debe de ser estas maniobras gratuitas, ¿no? Cuidando también la confidencialidad y privacidad de toda la información. Y asegurándole que el paciente puede retirarse en cualquier momento y seguirá siendo tratado con todo el esmero, calidad y calidez por parte de los médicos, y bastaría con solo avisarle al investigador que desea retirarse de la investigación. Me gustaría concluir que la mayor parte de las publicaciones hoy que estamos teniendo no logran tener solidez para dar conocimiento ya a manera de revisiones sistemáticas muy claras de cuál es la evidencia para poder actuar de una u otra manera, ¿no? Se están publicando a manera de casos y experiencias personales para ir acumulando este conocimiento, ¿no? Precisamente por esta emergencia es que hay que cuidar y vigilar todos estos aspectos éticos conocidos como los imperativos para investigar con sujetos humanos. Yo quiero agradecer nuevamente la invitación. Espero que les sirva de algo también estas experiencias finales y el repaso que hice a las consideraciones éticas universales que todos tenemos en el mundo democrático occidental para poder cuidar la dignidad y el respeto de nuestros pacientes. Agradezco mucho, pues, la invitación y quedo a sus órdenes con este correo para cualquier otra situación que se les ofrezca. Muchas gracias.